Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, testimonios de la verdad en Jesucristo nuestro Señor. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Hoy 9 de diciembre del año 2022, luego de haber tenido una maravillosa noche de luces, de color, de bendición con el Señor por la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Virgen María, en celebración por parte de la Iglesia Católica. Hoy en otra advocación maravillosa de nuestra Santísima Virgen, la Virgen de Guadalupe, se está celebrando a nuestro santo hermano Juan Diego, de México, territorio Abya Yala también. Acontecía por aquel entonces, antes del llamado descubrimiento de América, esta amistad maravillosa entre una criatura mortal, corruptible, humana como nosotros, y una criatura celestial, o más bien una celestialidad, un alma de Dios, predestinada, preseleccionada, prefigurada como la madre encabezando la iglesia, la nueva Eva para traer esta historia de salvación, engendrando al Hijo Jesús, y en santidad unido también al papito José, esa familia de Nazaret, Jesús, María y José, que nos acompaña siempre. Y en esta época de Adviento sí que necesitamos bastante de su presencia, sobre todo humildad, obediencia y mucha libertad en la conciencia para poder valorar las lecturas maravillosas que nos prepara hoy la meditación de la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 48, como poeta que fue también en su iluminación, en gracia de Dios, para hablarse de las lamentaciones por la humanidad que se ha alejado de Dios o que no ha podido asimilar, comprender y trascender cuál es la misión, cuál es el propósito de vida, cuál es el significado de nuestra propia existencia, que es en Dios, para dar gloria a Dios y de acuerdo al plan de Dios. No sirvió entonces que tampoco le enviaran a Juan Bautista a anunciar de la historia de la salvación, la nueva alianza, que le daba plenitud a la ley mosaica en Moisés, la ley de los profetas, pero sobre todo el pueblo de Israel, el pueblo elegido, para llegar luego Jesús con todo esplendor en la transfiguración, Hijo del Padre Creador, como Cristo sanador, salvador y sabedor de todo, porque nos revela todos los misterios del reino de los cielos, y el Espíritu Santo santificador que siempre ha guiado. Allí él establece nuestro Señor Jesús las lamentaciones a este pueblo rebelde, caprichoso, y qué más se podría decir, soberbio, que como niños se les pone música para cantar y no cantan, se les ponen lamentaciones y no se lamentan, nada nos satisface. Entonces él mismo hace esa reconvención, no hemos comprendido el mensaje, la palabra de Dios, no hemos sido testimonio,
y por tanto las obras, los hechos no lo manifiestan así, en amor, misericordia y justicia. Que Dios es Dios de misericordia, pero también de justicia. Y el amor siempre ha estado ahí como garante de la promesa de salvación. Vamos a comprender un poquito con la meditación de la palabra en el Salmo 1, que precisamente el que sigue al Señor tiene la luz de la vida. Entonces esa es la invitación, preferentemente seguir caminando desde nuestra fe cristiana. Hay otras creencias, pero lo más importante es tener convicción y una común unión entre seres amados. Vamos a Isaías, el capítulo 48, los versículos 12 al 22. Señor salvará a su pueblo. Óyeme, Israel, pueblo de Jacob, a quien he llamado. Yo soy el único Dios. Yo soy el primero y el último. Con mi mano afirmé la tierra. Con mi mano extendí el cielo. En cuanto pronuncié su nombre, empezaron a existir. Reúnanse todos, ustedes, y escuchen. ¿Quién de ustedes anunció esto que va a suceder? Que el hombre a quien he escogido hará lo que he pensado hacer con Babilonia y con la raza de los caldeos. Yo fui quien lo dijo, yo lo llamé, yo lo hice venir, y por donde vaya tendrá éxito. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio yo nunca hablé en secreto, y cuando todo esto sucedía, yo estaba presente. Y ahora yo, el Señor, le he dado mi poder y lo he enviado. Así dice el Señor, tu Redentor, el Dios Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido, ni los hubiera apartado de mi vista. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Anuncien esta noticia con gritos de alegría y denla a conocer hasta el extremo de la tierra. Digan, el Señor ha libertado a Jacob su siervo. Aunque los hizo pasar por lugares desiertos, no tuvieron sed. Él partió la roca e hizo brotar torrentes de agua. Para los malos, en cambio, no hay bienestar. El Señor lo ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo primero, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida, en tanto felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 11, entre los versículos 16 a 19, acerca de diversos hechos de Jesús respecto al Juan Bautista que es enviado. Dice el Señor Jesús: ¿a qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero estos no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, obras son razones y no buenas acciones, más que intenciones. A veces nos quedamos en ello, haciendo, y en esta época de Navidad, planes, propósitos y promesas, cuando hay algo de conciencia. Dice nuestro Señor Jesús que en ese plan divino, porque ha sido Dios, cuando le hablaba ahí el profeta Isaías al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, a la comunidad presente en ese tiempo, incluso a los mismos babilonios, de los caldeos y de otras culturas también. Dios ha hecho presencia, solo que Dios, en su infinita sabiduría, omnipotencia y omnipresencia, además de omnisciencia, que, como se decía, pues ya había predestinado que fuera ahí en ese pueblito de Nazaret, con una pequeña familia, los Anahuín, nuestra Santísima Virgen María, que engendraría a Jesús, y de allí, esposada con José, tendrían la familia de Belén, pueblo humilde, que ni en el mapa aparecía, que ni interés se le prestaba, y de gente humilde. Pero es ahí donde se fija Dios, para hacer la que nos dice. El abajarse cada ser ante Dios en humildad, en obediencia y en castidad, consagrada su alma a Dios. Por eso María, desde antes de venir a esta tierra, ya estaba predestinada desde los mismos cielos a ser madre de Dios, a ser madre de la iglesia y maestra, y a ser madre celestial. Por eso mora, bendito Dios, en los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, y gloria a María, Jesús y José, familia de Jesús, y gloria a todas las formas de vida que han existido, que existen y habrán de existir en el reino de los cielos, porque han sido santos, porque han llegado a la santificación, a la perfección, a la purificación. Y a eso nos han llamado, mis seres amados, desde antes de la creación. Y ya con Adán y Eva, Jesús y María respectivamente, el esposo y la esposa, almas místicas que consagran esta familia, que somos siendo cristiana, que unidos en mente, pero sobre todo en el alma, más que carnalmente, porque la familia biológica, claro, es lo natural, pero es corruptible. Y todo eso lo trascendió en gracia de Dios María Santísima. Nunca tuvo pecado, nunca, nunca. Y siempre virgen y santísima. Misterio que solamente
a quienes el Padre declare, como lo decía Jesús en algún momento en la Escritura, en el juicio final, habrán de ver el rostro de Dios y poder estar al lado del Cordero, que es lo que ambicionamos, es lo que deseamos, es lo que anhelamos en el alma, participar de las bodas del Cordero con nuestro esposo místico, Cristo, nuestra alma, es su esposa, es la iglesia, todas las almas. De ahí que, mis seres amados, es muy claro Jesús cuando dice en sus lamentaciones, pues bueno, está la ley mosaica. Ayer se meditaba en la palabra de Dios, o anteayer, mi yugo es muy ligero y mi carga es llevadera. Los bueyes cargando fuertes cargas en largas jornadas, extenuados. Y asimismo eran las leyes mosaicas en el pueblo de Israel con los fariseos. La Torá, 613 preceptos. Cuando viene Jesús, solamente uno, el amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, que a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley en síntesis. Y más que por palabra de Dios proclamada, por la acción creadora y por la transformación de la vida, del ser, que se muestra es en las obras. Al final de la tarde, en el amor, como decía San Juan de la Cruz, nos medirán, pues nos valorarán, nos juzgarán, pero es por los hechos. Las palabras sí, pero se pueden ir en el viento, o en buenos propósitos, en buenas intenciones. Ahora, ¿dónde viene el problema? En creer que existe un Dios para cada uno, o peor aún, que cada uno es Dios, y mucho peor, creer que existe un planeta para cada uno para gobernarlo como si fuera Dios. Mis seres amados, estamos muy equivocados y el enemigo nos tiene cada vez más confundidos, más perdidos, más distraídos con las falsas promesas, las falsas verdades, las falsas lecturas del mundo, porque no es posible. Es completamente imposible que miles de millones de seres habrían de estar gobernando un solo planeta y un solo espacio que necesita uno para vivir, para acontecer, para permanecer en gracia de Dios, lo mínimo necesario. Pero ya cuando se empiezan a llenar de necesidades, que son más bien necedades, porque es un consumismo exacerbado, una dependencia absoluta de la tecnología, de las cosas materiales, del mundo. Eso es lo que Jesús allí reclama. Entonces, ¿qué estilo de vida es el que propone? Porque se ha mostrado con los Baales, los dioses, en la antigua alianza. Todo el pueblo de Israel, ególatra, idólatra, y en esa egolatría, retando a Dios, negando a Dios y queriéndole hacer competencia. ¿Cómo le parece la soberbia espiritual, mental y emocional del ser humano pretender que puede pulsar con el Creador y que conoce y que comprende y que trasciende la creación, cuando ni siquiera ha logrado conocer, comprender y trascender su propia esencia? Somos alma, mente y cuerpo. Son tres dimensiones, espiritual, intelectual y emocional, y son vinculantes. Las tres tienen que estar allí en todo el camino de vida, desde que se es niño hasta que se es joven, hasta que se es adulto. Entonces, los estilos de vida, pues la propuesta de Dios es muy clara. Ahí lo dice el profeta Isaías. Todo es bendición. Todo es en la derecha de Dios. Y viene la prosperidad en el Padre Creador, y viene el Hijo Jesucristo ya en la nueva alianza, restaurador del daño que hacemos nosotros por el pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Compréndase de esa forma. Como se decía ahorita el Shema, ir en contra del Shema. Salirse del blanco. ¿Cuál es el blanco? El plan divino. ¿Cómo se lee el plan divino? En gracia del Espíritu Santo. Oración, meditación, ayuno y acción, estar permanentemente en contacto con una vida sacramental. El bautismo, que venía Juan Bautista a bautismar en el río,
pero viene Jesús a bautizar con el Espíritu Santo. El mismo Juan lo declaró, viene uno a bautizar con fuego, y ese es el fuego del Espíritu, ese es el fuego de Dios en Cristo, que es restaurador, que es potenciador de vida eterna, que es transformador. Nos saca de la condición corruptible para llevarnos a donde es, al origen de las almas que hemos perdido por el pecado. Y la otra forma del pecado es no aceptar, o sea, la contrición, tanto la culpa propia como la culpa de otros, pero no estar juzgando, sino buscando un equilibrio, más que un equilibrio, una armonía, tampoco un balance, porque no es algo físico ni químico, es espiritual. Entonces lo que se busca es una unidad en la diversidad de todas las almas. Todos, todos, todos seres amados, somos amados por Dios. Y todos tenemos algo que hacer en la tierra. No podemos retardar ni estorbar, ni menospreciar el ser siendo de cada ser, su ser, su vida y su obra, sus hechos, sus acciones, sus actos. Ahí está la tercera que decíamos, el bautismo, la comunión, la conversión, que es esa contrición perfecta, en comunidad, en oración unos por otros. Y ahí empiezan las obras de misericordia, en acción, también en intención, pero sobre todo no anteponer la razón a lo que es una conexión con el corazón, con el espíritu. Se requiere la fe, pero se requiere también la conversión de las almas y se requiere una acción transformadora, poner por obra lo que se tiene en palabra y que los hechos no contradigan las obras, para bien común, para bien de todos. Es un bien espiritual, un bien celestial, primero que todo, no tanto material. Los bienes materiales se comparten, pero esa es la añadidura. Mis seres amados, uno debe trabajar en la esencia, lo demás llega por añadidura. Ese es el clamor de Dios en Jesús cuando les dice, ni siendo como Juan Bautista, que vivía en austeridad, en humildad, en obediencia, en castidad, ni siendo como Jesús se le criticaba, que andaba con publicanos, paganos, con escribas, fariseos, con todo el mundo, porque nunca discrimina. En el banquete con Jesús se sienta todo el mundo, en especial los pobres, los más humildes, los más desfavorecidos. Claro, en las sociedades, según las culturas, esas estructuras, los pobres, los desfavorecidos, los marginados, los excluidos, los vilipendiados, son los que realmente son materialmente más pobres, menos ambiciosos y menos soberbios, porque es esa soberbia de querer gobernar, de tener un poder sobre otros, sobre la creación, sobre todo, de acumular cosas, bienes materiales, inútiles, que no le sirven ni a él ni a nadie, que antes estorban para la vida, y de disfrutar placeres más allá de lo que uno puede, comer, dormir, conversar, placeres del alma, son los que llenan, los placeres que brinda el Espíritu Santo. Ese es un estilo de vida digna, como humanos, como creación. Independiente de cualquier creencia, todos hemos de llegar a la misma síntesis, de que la creación la hizo un creador, y no es para una recreación quedarnos aquí solamente viviendo en un confort, en un esnovismo y en un consumismo pues arrogante, cuando hay tantas cosas que se deben empezar a compartir, a tejer, a entretejer, para que prospere, crezca, abunde
la misma creación. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos. Hermosa meditación que el Espíritu Santo nos permite hoy. Sigamos atentos. Tengan un feliz, santo y bendecido fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias.